¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos una semana más a este canal televisión y a este programa Con Más Salud. Hoy estará con nosotros el director de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud, don Ricardo Redonda, para hablarnos de los nuevos cambios en el calendario vacunal infantil que se han implantado recientemente en la Comunidad Autónoma de Canarias. Por otro lado, atiendan este dato. Más de 9 millones de personas en España son alérgicas y casi la cuarta parte tienen síntomas alérgicos a diario. Una de estas manifestaciones es la rinitis alérgica y precisamente de ella vamos a hablar con el alergólogo Javier Figueroa de Hospitén Clínica Roca. Pero para comenzar nuestro programa vamos a hablarles de una información nutricional que es necesario saber. Les vamos a hablar de los probióticos y los prebióticos. Pero, ¿qué son estas sustancias que con tanta frecuencia se consumen en nuestro país? ¿Son necesarios consumirlas de verdad? Pues para hablarnos de ello está con nosotros ya en el plató nuestro compañero colaborador habitual, Juan Toral. ¿Qué les parece si comenzamos ya? ¿Qué tal, Juan? Muy buenas, Pedro. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema interesante y de actualidad. Efectivamente. Los probióticos y los prebióticos. Esperemos que la gente no se confunda en este trabalengua, pero sí, la verdad que es un tema bastante interesante y bastante curioso. Pues explícanos primero qué son los probióticos. Bueno, los probióticos, para decir de una manera sencilla, son microorganismos, son agentes vivos, bacterias, ¿no?, que en situaciones normales y fisiológicas se encuentran en nuestra flora intestinal, en nuestro aparato digestivo, y que llevan a cabo una serie de misiones como la de regular nuestras digestiones y llevar una serie de acciones beneficiosas para nuestro organismo. Y lo podemos encontrar en productos que habitualmente comemos. Sí, sobre todo en la leche, en los yogures, ¿vale?, en los productos derivados de los productos lácteos, y también en ciertas sustancias como el que vemos en la imagen inferior, el kéfir, ¿no? Son bacterias, ¿no?, que utilizan los hidratos de carbono, los fermentan y generan ácido láctico. Entonces, por eso los yogures, los derivados lácteos, son especialmente ricos en estos probióticos. Esas bacterias, dos de esas bacterias que nombra también la tenemos en la imagen, que es el Lactobacillus, súper conocido, y el Bifidobacterium. Sí, son los probióticos más famosos y más conocidos. Y que habitualmente ya están en esos productos sin tener que añadirle nada más. Sí, los yogures de manera natural, intrínsecamente a ellos ya tienen estos probióticos. ¿Y qué son los prebióticos? Los prebióticos son, aunque el nombre puedan parecer muy similares, son micronutrientes que están en ciertos alimentos, que por así decirlo son la gasolina que estos probióticos necesitan para que se generen y florezcan en nuestro cuerpo, ¿no? Es, por así decirlo, ciertos alimentos, como vemos en la imagen, ¿no?, la alcachofa, los espárragos, las cebollas, los ajos y el plátano, que si es de Canarias mucho mejor, ¿no?, pues tienen estos micronutrientes que son la base para que los probióticos florezcan y estén activados y con un buen funcionamiento. Pero hay otra palabra más que tenemos que explicar, que son los simbióticos. Ya para ir rizando el rizo, como dirían, los simbióticos son sustancias que llevan en sí los dos agentes que hemos visto, los prebióticos y los probióticos. Yo suelo poner un ejemplo de un simbiótico bastante claro en la leche materna, ¿no? Cuando el recién nacido nace, que todavía su organismo, por así decirlo, no tiene ningún agente externo, la leche materna es básica, ¿no?, para que estos probióticos y estos prebióticos interactúen en el recién nacido y vaya cogiendo un buen sistema inmune y una buena defensa. Efectivamente, porque eso es una de las funciones de esos probióticos y los prebióticos, mejorar nuestro sistema inmunitario. Pero si vemos también la siguiente imagen, yo creo que es bastante ilustrativa de lo que es la microbiota intestinal, o sea, la flora intestinal, que no son uno o dos organismos solamente, ¿no? No, si nos ponemos a contar uno a uno, se han visto que hay más de 100.000 millones de agentes poquitos, infecciosos, que al final son 400 bacterias, ¿no?, pero que el número de estos microorganismos pues son súper elevados. Y que lo podemos encontrar en cualquier parte de todo el tubo gastrointestinal, ¿no?, desde el estómago hasta casi el ano. Cada uno, en función de la localización y del tipo de probiótico en sí, lleva una misión y un funcionamiento, pero sí, desde el estómago hasta el ano, todo el sistema digestivo es rico en estos productos. ¿Pero esta flora intestinal se mantiene estable a lo largo de la vida? No, a lo largo de la vida no. Como he comentado, el recién nacido, por ejemplo, nace totalmente sin ningún influente externo, ¿no?, y a medida de la vida, también con ciertas situaciones como el estrés, como el embarazo, como algún tipo de enfermedad,
cuando a medida que vamos cumpliendo años, la flora intestinal, aunque es cierto que se predispone bastante en los primeros años de la vida y luego se mantiene más o menos estable, que si hay alguna situación o algún desencadenante como una infección se puede alterar, pero al final se tiende a coger el equilibrio, pero va modulándose a lo largo de la vida, va cogiendo oscilaciones. Lo acabas de nombrarte un poquito. ¿Qué factores son los que modifican esta flora intestinal? Porque yo creo que esto es una de las claves para entender cómo actúan esos probióticos y esos prebióticos. Bueno, como vemos en la imagen, factores son muchos. Yo sobre todo me empezó a interesar especialmente este tema por el tema de los antibióticos, ¿no? Porque hay una creencia que cuando se toma antibióticos pues es muy aconsejable tomar yogur, porque los antibióticos, por así decirlo, lesionan la flora intestinal. En cierta medida pues puede ser un condicionante, ¿no? Se ha demostrado que, por ejemplo, los antibióticos de amplio espectro, como la amoxicilina clavulánico, ¿no?, pues son especialmente gastrolesivos o con estos probióticos que los alteran. O sea, que nos cargamos un poquito más esa flora intestinal con este medicamento, ¿no? Sí, como hemos dicho antes, al final, si es algo puntual, al final el cuerpo es sabio, intenta, después de pasado el proceso infeccioso, recuperar el equilibrio inicial, pero es cierto que en estas situaciones pues, podemos tener una bajada de estas defensas naturales. También en situaciones de mucho estrés, de mucha carga de trabajo, en situaciones de ansiedad y demás, también puede ser influenciable. Los cambios térmicos, ¿no? Está demostrado que sobre todo los prebióticos, ¿no?, se modulan, se influyen en ciertas relaciones térmicas como con el calor, ¿no? Entonces, en ambientes cálidos y demás, pues también pueden bajar un poco estas defensas naturales, ¿no? También situaciones como mala alimentación es clave, ¿no? Porque como ¿Qué es lo habitual? En lo habitual comemos de aquella manera, de manera desequilibrada, y como hemos visto antes, los mejores probióticos son una correcta alimentación, ¿no? Entonces, trastornos alimenticios o tomar más hidratos de carbono, alterar un poco el equilibrio entre proteínas y grasas y hidratos de carbono, puede predisponer a estas alteraciones en el equilibrio de los prebióticos y los probióticos. Después también uno que me afecta a mí, que es la intolerancia a la lactosa. Lo mismo le pasarán a otros pacientes que tengan problemas con el gluten o con otra alergia alimentaria, también puede influirlo porque está inflamando de alguna forma toda la zona intestinal. Y también enfermedades digestivas tipo la Crohn, colitis ulcerosa, el Crohn, las enfermedades inflamatorias intestinales, pues también son predisponentes. Y después hay uno que tú lo acabas de nombrar, pero me gustaría insistir un poquito en él, el tema del estrés. Sí, al final también viene a estar un poco relacionado con esa mala alimentación, comemos rápido, mal, sin masticar de forma adecuada y de forma acelerada, y eso puede también predisponer a una alteración de esta flora intestinal. O sea, al final el estrés muchas veces somatizamos por la barriga, pero puede que haya muchas explicaciones fisiológicas en esa somatización a nivel de este desequilibrio. Me gusta esa matización. Bueno, esa flora intestinal que en la imagen que tenemos ahora puesta, pues está en la zona izquierda, en las barras de azul, pero cuando ocurre alguna de esas circunstancias, empieza a desplazarse hacia la zona derecha, donde está lo naranja, o lo verde, y eso es lo que al final está alterando todo nuestro sistema gastrointestinal y producir muchas molestias digestivas, como gases, estreñimiento, diarrea, también puede producir una u otra, fiebre, dolor intestinal. Sí, como hemos dicho antes, en condiciones normales, ¿no?, pues la flora intestinal tiene un equilibrio, ¿no?, y como hemos dicho, la balanza se inclina hacia el verde después de los agentes externos que hemos citado, pues los patógenos, los gérmenes, las bacterias que son las malas, en este las caso, malas, como el colesterol bueno y el malo, lo mismo ocurre con las bacterias, pues toman el mando de nuestro sistema digestivo y, como hemos dicho antes, pues por ejemplo el Clostridium difficile, que da muchos casos de diarrea en viejitos y con fiebre, el Escherichia coli o incluso la salmonela, pues son los protagonistas. ¿No? Y además esto también puede predisponer a que tengamos incluso infecciones en otros lugares, ¿no? Sí, por ejemplo también la bajada, cuando estos gérmenes toman el protagonismo, bajan las defensas, y bajan las defensas, los hongos también pueden ser proclives a esa zona y de hacer también enfermedades como candidiasis, que por ejemplo en las mujeres está vista cierta predisposición con estas patologías, como por ejemplo candidiasis vaginales. Importante entonces relacionar la patología digestiva con la patología vaginal, ¿no?, en este caso. Esto no quiero dejarlo en el tintero, la imagen que vemos ahora, y es que ya no solamente estos productos que estamos viendo aquí más de supermercado, sino también están apareciendo muchos productos a nivel de farmacia que contienen probióticos
y que nos prometen el oro y el moro de que nos va a mejorar nuestra salud digestiva. ¿Hasta qué punto la ciencia puede decir, o la evidencia científica, vamos a decirlo de forma más exacta, puede decir que esto es realmente lo que sucede y que mejora? La evidencia científica pues, ha demostrado que los probióticos, en justa medida y en justas situaciones e indicaciones, pues pueden tener el efecto beneficioso, ¿no? Lo que pasa es que estos probióticos, primero que son caros, entonces la industria ha visto un mercado de introducirse en los yogures, ¿no? Si retomamos al principio de la conversación de la entrevista, como dijimos, los yogures de por sí tienen probióticos. Ya lo contienen. Ya los contienen. O sea, no hace falta ponerle más. Entonces, pues bueno, hay estudios, por decirlo finamente, de dudosa seriedad o que pueden estar influenciados por cierta industria, por cierto marketing, que nos hacen como que hay ciertos yogures, ciertas marcas comerciales que son especialmente buenas porque están enriquecidas en estos probióticos, pero bueno, como hemos dicho antes, el yogur de por sí ya lo tiene. Sí recuerdo también la conversación que tuvimos cuando estuvimos hablando de la fibra y del estreñimiento con Natalia, la nutricionista de nuestro programa, que también estos alimentos pueden ayudar, pero cuidado, no nos pasemos, porque también podían alterar toda aquella flora intestinal. Como hemos dicho antes, uno de los causantes de esta alteración de la flora intestinal era una mala alimentación, ¿no? Si nos atiborramos, por así decirlo, de probióticos, o cargamos nuestra alimentación hacia el hidrato de carbono, como las frutas, frutos secos, las hortalizas, pues también tenemos riesgo de alterar por exceso y que al final el probiótico en sí no haga su efecto, sino el efecto contrario. Incluso que no haga su efecto, sino el contrario. Hay que mantener un equilibrio, por tanto, ¿no? Y este equilibrio está en lo que comemos, como dices tú, ¿no? Una correcta alimentación, equilibrada, pues es la mejor medicina y el mejor tratamiento posible. Ya hemos puesto algunos ejemplos de probióticos que lo vimos cuando al principio, el kéfir, el yogur, que son todos estos productos lácteos fermentados sobre todo, y también algunos de prebióticos como el plátano, la cebolla, los espárragos, el ajo. Los frutos secos, la hortaliza en general. Y entonces, ¿qué te parece si vemos esta imagen con este eslogan? Yo creo que el eslogan lo dice todo, ¿no? Que tu alimento sea tu medicina, ¿no? Como hemos dicho, vivimos en una sociedad que requiere también y que demanda muchos medicamentos, mucha respuesta inmediata, pero yo creo que en los productos naturales, en el equilibrio, en una correcta alimentación, en un buen estilo de vida, es al menos la primera mejor medicina, ¿no? Y la mejor barrera natural. Efectivamente. Juan, muchísimas gracias por acompañarnos un programa más. A vosotros. Bueno, y ahora te voy a dejar de todas maneras con otro de los, creo que logros que tiene la medicina, y ahí sí que nos sirven para luchar bien contra algunos patógenos, contra algunos gérmenes, que son las vacunas. Y vamos a hablar de las modificaciones del calendario vacunal que ha tenido lugar en este mismo año aquí en la Comunidad Autónoma de Canarias. Interesante. Pues vamos para ello. Venga. Gracias, Pedro, y gracias por darme esta oportunidad de explicar las novedades de este nuevo calendario vacunal infantil que recientemente acabamos de aprobar en la Comunidad Autónoma Canaria. La principal novedad en esta modificación es la introducción de la vacuna de la varicela a la edad de los 15 meses y de los 3 años. Esto significa que a partir de ahora vamos a vacunar a nuestros niños y niñas más pequeñitos, en concreto todos los niños y niñas nacidos a partir del 1 de enero de 2015. Cuando tengan la edad de 15 meses van a recibir una primera dosis frente a la varicela y a la edad de 3 años van a recibir un recordatorio. Hay otra cuestión que ha estado en los medios de comunicación porque es una noticia importante a reseñar, es el reinicio de la vacunación de los niños y niñas de 6 años. Es una vacunación que ya está prevista en el calendario vacunal anterior, pero que nos hemos visto obligados a suspender de forma momentánea debido a la escasez de suministro de esta vacuna a nivel internacional. Se trata de la vacuna de la tosferina que se administra junto con la difteria y el tétanos y que como tiene una limitación de suministro, insisto, a nivel internacional, no solo en Canarias, nos ha obligado a las distintas comunidades autónomas a priorizar qué grupos de población debíamos vacunar.
Siempre ha estado priorizada la vacunación de los más pequeñitos, de los menores de 2 años, porque estos tienen más riesgo, y varias comunidades autónomas, como Canarias, han priorizado la vacunación de las mujeres embarazadas, con la idea de prevenir los problemas que puede tener la tosferina en los niños recién nacidos. Por tanto, quedó un grupo, el de los niños y niñas de 6 años, donde la vacunación frente a la tosferina era un recordatorio, de hecho es la 5ª dosis que reciben frente a la tosferina, y este grupo que tiene menos riesgo y donde en esta edad es un recordatorio, en este grupo se suspendió de forma momentánea la vacunación. ¿Cuál es la novedad? Pues la novedad es que reiniciamos ahora la vacunación a los 6 años de una parte de estos niños y niñas, en concreto de los nacidos desde el 1 de marzo del 2008 al 1 de septiembre del 2009. En caso de duda, ¿qué deben hacer los padres? Pues si tienen un niño o una niña en este periodo, que haya nacido entre estas fechas que he comentado, pues acudir a la cartilla vacunal y comprobar si tiene o no la vacunación de los 6 años, y en caso de duda, consultar con el profesional de enfermería o con el médico de cabecera. Tú también haces posible este programa. Contacta con nosotros a través del Facebook, en facebook.com/conmassaludtv o a través del correo electrónico conmassaludtv@gmail.com. Haznos llegar tus ideas, sugerencias y aquellos temas que te gustaría que tratásemos en el programa. Te esperamos. Estamos ya con nuestro siguiente invitado, el doctor Javier Figueroa, alergólogo del Hospital Insular de Gran Canaria y también de Hospital Clínica Roca. ¿Qué tal, Javier? Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por venir precisamente en esta época, en primavera, que es cuando las alergias pues más a flor de pie están, nunca mejor dicho. Sí, un placer estar aquí. Vamos a hablar de la rinitis alérgica, pero ¿qué te parece si explicas un poquito mejor en qué consiste exactamente esta enfermedad? La rinitis alérgica es una enfermedad respiratoria crónica, es decir, una enfermedad de larga evolución que dura mucho tiempo, que consiste en una inflamación de la mucosa nasal que se produce cuando el paciente tiene una exposición a un alergeno que puede ser pues, un ácaro del polvo, un polen o el epitelio de un animal al que previamente este paciente se ha sensibilizado. ¿El origen de esta rinitis es genético? Hay factores genéticos importantes, no se ha descubierto en sí un gen que sirva como marcador, pero sí que se ha visto como hay una herencia familiar, ¿no? que un paciente tiene mucha más probabilidad de ser alérgico si tiene progenitores alérgicos. ¿Qué síntomas suele producir la rinitis? Los síntomas característicos de la rinitis alérgica, yo creo que más o menos todos los tenemos en mente, son el picor nasal o el prurito nasal, los estornudos, que característicamente son estornudos muy seguidos, que se denominan estornudos en salva, lo que es el taponamiento o la obstrucción nasal, y también lo que conoce el paciente típicamente como la huilla, que es la rinorrea acuosa. Además, muchas veces se ven asociados síntomas de conjuntivitis alérgica, como son el lagrimeo, el picor de ojo y la inyección conjuntival u ojo rojo. Precisamente estás hablando de síntomas fuera ya de la nariz, en este caso el ojo, porque también hay otros sitios en los que también se asocia síntomas alérgicos, ¿no? Suele acompañarse la rinitis. Sí, bueno, de hecho es fundamental que cuando hablamos de rinitis alérgica hay que tener en cuenta que es un factor de riesgo muy importante para el desarrollo del asma bronquial, del asma alérgico. Quizás esta es la patología que siempre, una vez que tengamos el diagnóstico certero de rinitis alérgica, tenemos que pensar en ello y descartarlo. Además, por supuesto, al ser una entidad alérgica, puede haber otras enfermedades alérgicas asociadas, como pueden ser pues, la dermatitis atópica o incluso algún tipo de alergia alimentaria, ¿no? Todo eso son enfermedades asociadas. Efectivamente. Cuando nos viene un paciente a consulta, le decimos usted tiene una rinitis, pero realmente nosotros lo clasificamos en diferentes grados, si es intermitente o es persistente, o si es leve, moderado o grave. ¿Nos puedes hablar un poquito de este tema? Sí, como vemos en la diapositiva, en la imagen esta es la clasificación que más usamos, que es una clasificación de la guía ARIA, que es la guía que seguimos para la práctica clínica de la rinitis alérgica, donde divide la rinitis en intermitente y persistente según la duración. Si dura menos de 4 días por semana y menos de 4 semanas se clasifica intermitente, y todo lo que es superior a eso se clasifica como persistente, y dentro de la intensidad de los síntomas la podemos clasificar en leve o en moderada a grave, teniendo en cuenta 4 criterios. Uno es la alteración del sueño, la afectación de las actividades diarias del paciente, la afectación sobre las actividades de trabajo o en el caso de los niños en el colegio, y
cómo percibe el paciente los síntomas, si los percibe como molestos o no molestos. Frente a estas 4 cosas, si no hay ninguna de ellas, la consideramos leve, y si hay una más, pues consideramos la rinitis como moderada o grave. Eso es importante. También es importante, y es una de las razones también por las que estamos hablando hoy de la rinitis alérgica, es hablar de las posibles complicaciones que puede llegar a tener si no ponemos un tratamiento adecuado. Si distinguimos lo que hablamos antes, el asma no como una complicación, que podría ser, sino como una entidad que se asocia muy frecuentemente, incluso como un factor de riesgo para desarrollarlo cuando tiene rinitis alérgica, aparte de eso, efectivamente hay complicaciones que pueden llegar a ser muy importantes por su gravedad. Quizás la complicación más frecuente que vemos en los pacientes con rinitis alérgicos es la sinusitis y la poliposis nasosinusal, con todos los síntomas que eso conlleva. La poliposis nasosinusal son pólipos en la nariz y en los senos paranasales. Generalmente para diagnosticarlo ya hacen falta pruebas de imagen, y generalmente esto ya compete a la especialidad de otorrino más que la de alergología, porque o bien realizan escáner craneal o bien hacen la endoscopia nasal para ver bien dónde están los pólipos. Y aparte de esta complicación, pues pueden haber muchas otras complicaciones, como puede ser la otitis, puede ser una otitis media exudativa, que también puede llegar a ser una patología grave, o como vemos en la diapositiva, la maloclusión dentaria, malformaciones craneofaciales y las alteraciones del sueño. De hecho, acabamos de ver que la alteración del sueño es uno de esos criterios que metemos para el diagnóstico de la intensidad, de la gravedad de la rinitis alérgica. Efectivamente. Muchos pacientes también, cuando llegan a la consulta, nosotros nos explican los síntomas y le decimos, como ha podido explicar bien ahora, que puede tener una rinitis, y si está en contacto con esos alergenos, saber que es una rinitis alérgica, pero siempre nos dice, ¿y no le tengo que hacer más pruebas? Javier, ¿hay que hacer más pruebas? Probablemente sí, probablemente sí. Yo creo que lo fundamental es tener claro de qué rinitis estamos hablando según la clasificación. Si es una rinitis leve intermitente, de hecho esas son raras que consulten, porque si el paciente no le molesta, realmente no consulta por ello. A lo mejor lo podemos investigar porque el paciente viene por otra cosa y lo descubrimos. A lo mejor en un paciente como eso lo podemos controlar sin hacer pruebas, pero desde que la rinitis o bien sea leve persistente o bien sea ya moderada grave, pues sí que habrá que tener un diagnóstico de certeza que esa rinitis es alérgica. Por supuesto, una buena historia clínica es importante. También, la historia clínica es lo que realmente nos cuenta el paciente de haber estado en contacto con esos alergenos, claro, por ejemplo, contacto con gatos. Cómo describe los síntomas, sí, efectivamente. Lo que pasa es que luego hay que diagnosticarlo, ¿no? Nos podemos apoyar también en los antecedentes familiares, que como hablamos antes, también son importantes, antecedentes familiares de atopia, de que el paciente tenga esos antecedentes. También nos podemos apoyar en ciertos signos que vemos en la exploración física, que son típicos de los alérgicos, que muchas veces los vemos, los identificamos, como el surco nasal transverso, que es la rayita que se ve en la nariz, o lo que acabas de hacer tú, que es el saludo alérgico, que se conoce así, que es el paciente que entra en la consulta haciendo así con la mano sobre la nariz. Repetimos lo que es el saludo alérgico para que ese es el saludo alérgico, porque pica la nariz. Porque pica la nariz. O bien las ojeras típicas de los alérgicos, incluso un doble pliegue palpebral que se ve a veces. Eso también ayuda al diagnóstico. Pero está claro que si queremos saber con certeza que esa rinitis es alérgica, pues hay que hacer pruebas que diagnostiquen esa alergia, o bien pruebas cutáneas, que es lo que vemos en este diagrama, que son las pruebas cutáneas en prick test, que también se llaman pruebas por escarificación, donde probamos una batería con múltiples alergenos. Según la zona donde vivamos, pues probamos unos u otros, pues ya sabemos lo que tiene más prevalencia en cada zona. No es lo mismo estar hablando con pacientes de Ingenio, de Agüimes, que pueden tener alergia al polen del olivo, o con pacientes de Santa Brígida, a lo mejor donde puede haber mucha artemisa, y en general en todas las islas, pues lo que más destaca son los ácaros del polvo. Hacemos baterías que acoplamos un poquito al paciente y con eso diagnosticamos, o bien mediante pruebas en sangre in vitro, como IgE específicas, aunque estas generalmente son, como al ser más caras, es más difícil de probar tantos alérgenos al mismo tiempo. Y esta me da una fiabilidad todavía mayor, el prick test, que sí, una sensibilidad mayor. Más sensibilidad que las que hacemos en sangre, ¿no? Una vez que tenemos diagnosticado al paciente, no solamente por los síntomas, sino un diagnóstico confirmatorio, hay que poner un tratamiento, que es al final por lo que vienen, ¿no? Claro, ellos lo que quieren es que se curarse, ¿no? Es como todo el mundo. El tratamiento va a tener 3 pilares fundamentales, que también vemos en el diagrama. El pilar, digamos, común para todos los escalones, para todos los grados de intensidad de la rinitis, es evitar los alergenos que tenemos identificados, así como otros posibles irritantes que no hemos hablado de ellos, pero que pueden desencadenar los síntomas en pacientes alérgicos, como todos tenemos en mente la calima, ¿no? Que empeora a todos nuestros pacientes. Pues eso es un factor irritante. En esos días hay que intentar evitar las salidas o el ejercicio físico al aire libre.
Evitar, por supuesto, los alergenos. En nuestro entorno lo más frecuente es los ácaros del polvo, pues la limpieza con fregona, con paño húmedo, lavar la ropa de cama con frecuencia. Ese sería un escalón de tratamiento, que sería como uno de los pilares. El otro pilar sería el tratamiento sintomático, que ahora nos pararemos un poco en él para explicarlo, que es el tratamiento médico, digamos, propiamente dicho. Y el otro pilar sería la inmunoterapia específica, que son las vacunas propiamente dichas de la alergia, que es lo que realmente es lo único que es capaz de curar esta enfermedad crónica, es decir, lo único que es capaz de modificar la evolución natural de la enfermedad, ¿no? Sobre todo, aunque ya lo diremos ahora, el posterior desarrollo a un posible asma. Por supuesto, también, eso es muy importante. Aquí estás hablando de evitar los alergenos, estamos de fondo con los pólenes, sí, ¿no? Los ácaros, que es la los causa ácaros más es la frecuente causa en más Canarias. frecuente. La causa más prevalente en nuestro medio es los ácaros del polvo, y luego como rinitis alérgica pues tendríamos los pólenes. Bueno, en segundo lugar serían los epitelios de animales, ahí tenemos el gato, y en tercer lugar serían los pólenes. Efectivamente. Y otra cosa que estábamos hablando son algunos remedios que también utilizamos, ¿no? Como el suero fisiológico o el agua de mar. ¿Esos sirven para algo? Sí, el suero fisiológico del agua de mar sirve mucho porque nos ayuda a mejorar lo que es la sintomatología de congestión nasal y a que el paciente pues drene mejor. Además, muchas veces los usamos antes de poner el spray nasal de tratamiento, ya sea el corticoide tópico nasal o el descongestionante tópico que hablaremos ahora, para que el paciente limpie bien las fosas nasales, se suene. Y además, por un efecto osmótico, se sabe que esto funciona ayudando a sacar el moco. Ese moco, además, evitamos que si no se acumula, pues no se puede infectar y dar lugar a complicaciones. Con lo cual es un ayudante del tratamiento, ¿no? Sí, nos va a ayudar. Y al lado, a la derecha, pues tenemos los descongestionantes nasales. Los descongestionantes nasales, si cogemos el tratamiento escalonado que vimos antes de la guía área, ¿Qué es este de aquí? Perdón, en concreto es la barra horizontal verde. La verde, efectivamente. Vemos que se usan desde el principio. Lo que pasa es que hay que tener mucho cuidado con ellos. Mucho cuidado con ellos porque tienen dos efectos peligrosos. Uno es el efecto de rebote, es decir, que al eliminarlos, si los tenemos durante mucho tiempo, los administramos durante mucho tiempo, por eso la diapositiva pone menos de 10 días. Realmente recomendamos no son más de una semana seguida. Por si lo tenemos durante periodos prolongados de tiempo, al final se produce un efecto rebote. Esto quiere decir que al suspender el tratamiento automáticamente se nos tapona la nariz, con lo cual a la larga también produce un efecto de tolerancia, es decir, el paciente cada vez necesita más dosis del descongestionante tópico para poder conseguir el mismo efecto. Al final acaba funcionando como una droga, el paciente acaba enganchado a ese medicamento e incluso puede llegar a lugar a atrofia de la mucosa nasal y complicaciones más severas. Por eso se usa, y de hecho en la guía área está desde el primer escalón, pero hay que tener cuidado cómo se usa. Exactamente, en primer lugar, pero como dices tú, con cuidado, porque además suele ser el tratamiento que se suele dispensar en farmacia porque es de venta libre, Claro. ¿vale? Y como si notan un alivio inmediato, solo que suelen mantener durante mucho tiempo, pero no es la base del tratamiento de la rinitis alérgica. No, por eso es para rinitis intermitente leve, porque estamos hablando de rinitis donde necesitan muy poco tratamiento durante un periodo corto de tiempo. Pero todo lo que salga de eso hay que tener mucho cuidado. Tendríamos en un segundo escalón el antihistamínico, que eso no... Déjame interrumpirte, sí, claro, un segundito también, porque con estos descongestionantes tópicos en spray, que también los hay en algunas pastillas que por ejemplo lo tienen los antigripales, sí, pues hay que tener cuidado un poquito primero, porque da positivo en los controles antidoping, sí, también. Y también tienen otros efectos secundarios de producir taquicardia o incluso del aumento con crisis de la subida de tensión arterial. Sí, sobre todo los descongestionantes vía oral, que como bien has dicho están incluidos muchas veces en los antigripales. Hay que tener mucho cuidado en pacientes cardiópatas hipertensos porque pueden producir una hipertensión arterial. Entonces cuidado con comprarlo aunque sea de venta libre y mejor en este caso consultarlo con el sanitario, ¿no? De referencia. Sí. Sigue hablando, que te interrumpí, perdona. No, te decía que la otra base del tratamiento que podemos usar desde el escalón más bajo, desde la rinitis intermitente leve, es el antihistamínico, ya sea por vía nasal, tópica, la pastilla de la alergia, o por la vía oral, que es lo más típico, que es el antihistamínico, que es la pastilla de la alergia. Este es un tratamiento que se puede usar a lo largo de todo el escalón terapéutico de la rinitis alérgica y que realmente va muy bien. Además de eso, en escalones ya superiores, cuando estamos hablando ya de rinitis moderada, grave, usamos los corticoides tópicos nasales, que son la base del tratamiento, e incluso en casos muy graves, durante periodos cortos de tiempo, podemos usar corticoides orales, aunque no es lo más común, salvo que haya complicaciones como la poliposis o la sinusitis que hablábamos antes. Pero básicamente manejamos las rinitis que llegan a consulta, que no son rinitis leves las que llegan a consulta, sino son rinitis ya persistentes generalmente y moderadas graves. Las manejamos con antihistamínicos por vía oral y con corticoides tópicos nasales. Haciendo un inciso aquí, hay que perder el miedo a los corticoides tópicos nasales, porque mucha gente dice... Tópico significa, para aclararle a los telespectadores, tópico significa que te pones el aerosol
de corticoides y actúa directamente en la mucosa sin que pase por ningún otro lado del cuerpo. Eso Con es. lo cual, en primer lugar, no engorda. No, no engordan. No engordan ni tienen ninguno de los efectos metabólicos que se les presupone a los corticoides por vía parenteral, los corticoides por vía oral o pinchados, para que nos entiendan. Que eso hay que tener en cuenta que tampoco producen esos efectos por dosis cortas, sino cuando se usan durante periodos prolongados y a dosis moderadas o altas, ¿no? Pero en el concreto, en nuestro caso, que son los corticoides tópicos nasales, lo que hablabas muy bien, lo que realmente llega a circulación sistémica es muy poco. Realmente lo que llega a otras partes del organismo es menos de un 1% de la dosis que estamos poniendo. Menos del 1%. Que ya es una dosis pequeña, porque la dosis es una dosis suficiente para actuar a ese nivel local de la mucosa respiratoria nasal. Con lo cual, el perfil de seguridad es muy bueno, son medicamentos que se pueden usar durante periodos prolongados de tiempo sin ningún tipo de problema. Y además son la base, como hemos dicho, del tratamiento de la rinitis alérgica, junto con los antihistamínicos por vía oral. Y no producen tampoco ni osteoporosis ni alteraciones del crecimiento. No, porque todos esos efectos derivan de que esos, cuando pasan los corticoides a circulación sistémica, que tienen esos efectos metabólicos, pero al no pasar, sino en cantidades ínfimas a circulación sistémica, no va a tener ninguno de esos efectos metabólicos. No altera nuestro organismo, ¿no? No. Y aquí estamos, una cosa que también queremos destacar un poquito es el correcto uso del inhalador. Sí, porque muchas veces, aunque mandemos un tratamiento adecuado, si no lo hacemos bien, no vamos a obtener el efecto deseado. En el diagrama vemos como los pasos básicos para usar el inhalador. Lo que hablábamos antes, primero bien sonarse bien, limpiarse las fosas nasales, que para eso nos podemos ayudar del suero fisiológico del agua de mar. O la agüita de mar. Aquí viviendo en Canarias podemos ir a la playa todos los días. En segundo lugar habrá que agitarlo y luego, bueno, cogerlo como se pone en el diagrama y inclinar un poco la cabeza hacia abajo, eso es, el mentón hacia abajo. Imagínate que es esto, me inclino el mentón hacia abajo, me lo pongo en la nariz y aprieto para pulverizar. No hago hacia atrás. No, aprieto para pulverizar y al mismo tiempo pues hago una pequeña expiración. Y luego siempre hay que lavar el dispositivo, limpiarlo un poco para que no sea lo más higiénico posible. Con respecto a los corticoides nasales, una pregunta frecuente también en consulta es ¿cuánto tiempo debo mantenerlo? Pues como decíamos antes, porque la rinitis me estás diciendo que es una enfermedad crónica. Claro, una enfermedad crónica que puede tener agudizaciones, pero es una enfermedad crónica. Generalmente nos manejamos con corticoides tópicos nasales y antihistamínicos orales, como hemos dicho. El corticoide tópico nasal, además hay que tener en cuenta que la mayoría de los que hay en el mercado, a los 2 meses de estar abierto, hay que tirarlos, porque el periodo de conservación máximo es ese. Con lo cual nosotros siempre decimos que en periodo prolongado, por lo menos un bote entero, un mes seguido, ¿no? Con la posología normal, generalmente 2 pulverizaciones en cada fosa nasal por las noches, lo que equivale a 120 dosis, que generalmente es un mes de cada corticoide tópico nasal. Si al mes el paciente está bien, obviamente podremos descansar. Si no, se pueden tener durante mucho más tiempo, durante periodos prolongados, meses, sin ningún tipo de problema. Por supuesto, luego, esto no lo tiene que hacer el paciente por su cuenta, sino el médico recetárselo y explicarle cómo es la posología en cada caso. Aunque dedicaremos más adelante un programa para hablar también de la inmunoterapia, ¿nos puedes decir algunas pinceladas sobre este tema en relación directa a la rinitis alérgica? La inmunoterapia, como dije antes, es el único tratamiento que es curativo. Estamos hablando de una enfermedad crónica, podemos mejorar los síntomas durante periodos, pero no los curamos ni con los corticoides, ni con los antihistamínicos, ni incluso haciendo las medidas de evitación de alergenos que hemos hablado. Lo que está demostrado que cura es la inmunoterapia, es decir, que cura a largo plazo, que cura la enfermedad. Y además también se demuestra en los estudios que disminuimos la probabilidad o el riesgo de que nuestro paciente con rinitis alérgica evolucione al asma, por lo cual es el tratamiento curativo. Pero es verdad que no todos los pacientes desgraciadamente son candidatos a la inmunoterapia. Ni responden tampoco. No, ni responden. Y por eso muchas veces se complica porque puede haber pacientes polisensibilizados, es decir, pacientes alérgicos a muchas cosas distintas, pero eso siempre tiene que ser valorado por un alergólogo y en cada paciente pues tratar de instaurar la inmunoterapia específica si es posible. Eso es exactamente como la inmunoterapia es un mundo casi aparte y requiere pues un tiempo específico. ¿Qué te parece si otro día venimos y Encantado, hablamos de ella? Un día hablamos de ello. Muchísimas gracias, Javier. Muchas gracias a ti, Pedro. Va a haber venido y hablar de este tema tan frecuente. Sí. ¿Vale? Sí. Te veo en otro programa. Y a ustedes, pues les espero la semana que viene en este mismo canal y con más salud.